Y lo que se hizo, como digo, con este nuevo equipo que llegó todo a la vez, fue trabajar en que un banco, que era un banco hipotecario, que daba hipotecas fundamentalmente, se convirtiera en un banco de cliente. Entonces empezamos a hacer cuentas corrientes, trabajar en torno a resolver todos los problemas bancarios del cliente, que no solo tuviera la hipoteca, sino que tuviera la cuenta con nosotros, la tarjeta, etcétera. Y fue un momento muy dulce al final porque eso funcionó y el banco empezó a tener una base de clientes de verdad, no solo clientes hipotecarios. Y aquello empezó a ir muy bien. Y eso se combinó con que era todo un equipo nuevo. Fíjate, pasó una cosa allí que era muy interesante, que es que yo creo que sin ser muy planificado nos colocaron a todos, teníamos todo el equipo, los despachos en la misma planta del mismo edificio y trabajábamos allí juntos y comíamos todos juntos todos los días allí. Y eso yo creo que ayudó mucho a que eso ocurriera. Hoy tenemos un episodio un poco diferente, ya que vamos a hablar no de emprendimiento, sino del mundo corporativo, porque nos visita Víctor Matarranz, un muy conocido ejecutivo que solo ha estado en 2 empresas en su vida. Un periodo muy largo en McKinsey, donde llegó a ser socio, y un segundo periodo muy largo en Santander, donde llegó a estar en la cúpula. CEO del área de Wealth Management y Seguros y súper cercano a la presidenta. En este podcast vamos a explorar primero una profundización en McKinsey, cómo fue su experiencia, y seguiremos desgranando esos mitos y realidades sobre la firma, y después una profundización en todo lo que es el negocio financiero. ¿Qué hace un banco? ¿Qué hace el área de Wealth Management? ¿Qué hace el área de estrategia? Y sobre todo, ¿cómo fue la experiencia de Víctor estando en la cúpula de esa entidad? Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Joseph. Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. No, por fin viniste, ¿no? Tengo tiempo persiguiéndote. Sí, me has estado persiguiendo un poquito. Bueno, es que hay que crear un poco de misterio, ¿no? Ya sabes. Hay que hacerse rogar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, Víctor, tú en tu LinkedIn solo hay 2 empresas. Sí. McKinsey y Santander. Sí. Esto así como company man, ¿no? Sí. Entonces, esto ya tú desde pequeño ya sabías que tu futuro iba a ser en grandes empresas y siempre fuiste por esa línea. No, realmente no. Realmente esto nunca fue muy planificado. A pesar de haber trabajado mucho en estrategia, no tenía una gran estrategia diseñada, ¿no? Yo siempre de pequeño me gustó la tecnología, las máquinas, etcétera, y decidí pues estudiar una ingeniería, ¿no? Un tema que ocurrió justo antes de ponerme a estudiar, recuerdo que ahí falleció mi padre, ¿no? Y eso pues me puso a trabajar muy duro por algún motivo, sin ser muy planificado. Esto ahora lo pienso y lo reflexiono, entonces pues para mí fue la vida, ¿no? Siguiendo. Y me puse a hacer mi carrera de ingeniería, trabajando mucho, me salió muy bien. Después aparecieron allí los señores de McKinsey en mi vida porque un amigo mío trabajaba allí. Me animó a que me entrevistaran allí, me entrevistaron y no sabía muy bien qué es lo que hacían, pero me pareció gente interesante que hacía cosas chulas y me metí allí, ¿no? Y bueno, allí caí en la banca, aprendí mucho de banca, trabajé mucho en banca y así acabé en Santander, ¿no? Y no fue nunca una cosa muy planificada. Yo creo que sí que soy una persona mucho de llevar la camiseta de donde estoy, por eso me he quedado grandes periodos, ¿no? Pero pues casi que fue un poco de baneos de la vida, ¿no? No, tú no sabías, no tenías referencia en McKinsey, tú en la universidad no eras de estos que decía yo quiero hacer consultoría. No, además el perfil de mi universidad, que era la Politécnica en Madrid, es una universidad muy técnica, donde se dedican a hacer ingeniería, ¿no? Y este mundo era muy ajeno y pues realmente fue con un amigo pues con el que yo salía por Madrid y nos íbamos a tomar copas y estas cosas, que él empezó a trabajar en McKinsey y me animó a ir para allá, pero yo no sabía muy bien lo que era esto, era muy ajeno a mi mundo de ingenieros, ¿no? Digamos. Okay. Oye, McKinsey tiene unos códigos, unas reglas y una manera de ser particular. Sí. Muy McKinsey, ¿no? De McKinsey Way. Cuando en mi época había ese libro, ¿no? De McKinsey Way. Sí. Entonces, cuando tú llegas con este background, ¿qué te encuentras y cómo lo vives al principio? Bueno, pues es verdad que es un sitio con una personalidad muy, muy marcada, ¿no? Y con unos métodos muy marcados. Lo que pasa es que eso está diseñado
con que entra mucha gente a la vez. Tú y yo entramos allí parecido, de hecho, en aquel tiempo, ¿no? Y entonces tiene un proceso de aprendizaje dentro que es muy natural, porque allí no entra nadie sabiendo. Normalmente no entra nadie que es experto ya en McKinsey. Entra todo el mundo directamente de la universidad o su MBA y tal, y hay todo un proceso por el cual tú vas aprendiendo el método. Es muy de contacto con las personas y es súper natural, ¿no? Y así fue como, pues yo siempre me ha parecido muy natural y muy fácil el proceso, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando llegamos que el primer día era llegar a la oficina, montarte en autobús y nos llevaron a Sigüenza, a Guadalajara, ¿no? A Guadalajara. Cuenta un poco ese happening. Tú llegas a Guadalajara, Sí. pero cuéntalo tú, ¿no? Pues estábamos todos medio perdidos y empezaban a contarnos cosas del MISI y de todo esto, ¿no? Bueno, pues allí tú llegas y pues te montan en un autobús con, pues no sé cuántos éramos, como 30 personas. Éramos bastante ese año, porque el año era previo al estallido de la primera burbuja de Internet. Eso es, había mucho trabajo. Exactamente, y ahí nos colamos nosotros con el boom de Internet, ¿no? Pero sí, te montan ahí 30, 50 personas en un autobús, nos llevaron ahí a un hotel en Guadalajara con un nivel de glamour pues razonable, bastante limitado, yo diría, pero que simplemente nos pusieron allí a trabajar, ¿no? Nos enseñaron qué es lo que hacían mucho ejemplo práctico de cómo funciona un proyecto, cómo tienes que sentarte con el cliente, cuál es el método de desbrozar un problema y de solucionarlo, cómo accedes a los recursos que McKinsey tenía por el mundo, y te iban enseñando muchas cosas, ¿no? Y luego tuvo otro componente ese muy importante, que es que esas 50 personas se convierten como tu clase del colegio, porque todo el mundo entra a la vez. Nos han metido una semana allí en Guadalajara, que obviamente por la noche pues nos íbamos pues a tomar una copa o alguna cosa y tal, y te haces muy amigo, y todas esas personas pues te acompañan mucho en ese viaje, ¿no? Yo creo que eso es pues una metodología, no sé si está muy pensada, pero que funciona muy bien, ¿eh? Yo creo que es interesante, ¿no? Porque en muchas consultoras que yo he visto, te meten y a los 5 minutos ya estás trabajando con cliente, ¿no? Sí. Y aquí en McKinsey eso no va a suceder nunca, ¿no? O sea, primero tú te pasas toda esa semana aprendiendo los básicos. Eso es. Para poder ni siquiera enfrentarte a tu equipo de trabajo interno, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa. Totalmente. Y luego además, y yo creo que está muy bien, porque no es... de hecho, más que en otras consultoras, incluso en otras empresas, lo que ocurre es que la gente llega de su universidad y se sube a un autobús o a un tren que están dando. Y entonces esa empresa lleva funcionando no sé cuántos años, tiene sus procesos y sus cosas, y a esa persona pues la sientan allí en una mesa y oye, aprende esto que ya está en marcha, ¿no? Allí es como que te subes en una cosa que está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vas aprendiendo con toda esa clase, y solo cuando estás listo es cuando ya te vas a ver al cliente. Incluso, si no recuerdo mal, los primeros trabajos que haces ya más involucrado en el proyecto pues son siempre mucho más de puertas adentro, ¿no? Y ya cuando tú tienes el conocimiento, es cuando digamos que te sacan a ir a ver al cliente. No tardan mucho tampoco, porque ahí la vida va muy rápido, pero sí que se aseguran que la gente que llega a ver al cliente pues ya está preparada, ¿no? Sí, está todo muy estructurado, ¿no? Sí. Que yo creo que funciona muy bien. Oye, aprovechando que tú pasaste por todos los escalafones de McKinsey, vamos a tocar algunos puntos antes de ir a la historia de Santander, ¿no? Sí. O sea, el primero, si tú tendrías que decir una cosa que es lo más especial o lo más relevante o lo que a ti más te quedó de McKinsey, ¿qué mencionarías? Bueno, yo creo que es fíjate que es la gente. Yo creo que es un sitio muy especial en cuanto a la gente, porque contrario a lo que piensa, a lo que puede pensar la gente de fuera, es cierto que luego son todos consultores y tal, pero hay una gente bastante diversa. Cuando llegas allí y te encuentras gente, pues yo era una persona pues que había salido poco de Madrid, déjame que lo ponga así, ¿no? Que iba por ahí con mi Barbour ese que llevamos todos en Madrid y tal, y me metieron allí. De repente me encontré con un señor que venía de Venezuela, como tú, con otro que era indio, con otro que venía de Estados Unidos, y empiezas a ver un montón de gente que es muy distinta en su forma de ser y en su vida, pero que todos comparten un poco una pasión por resolver problemas, por trabajar, por aprender, etcétera, ¿no? Y a lo largo de los años te das cuenta de que ahí se ha creado una relación, un vínculo con toda esa gente que yo creo que incluso excede
a McKinsey y que te la llevas para toda tu vida y que es un sitio muy especial. Yo no lo he visto eso en ningún otro sitio. Luego, a ver, yo he trabajado en Santander fundamentalmente, pero ves muchas otras compañías y eso lo he visto en algún sitio un poquito, pero no tanto. También hay una especie como de círculo virtuoso, Sí. yo creo, con la gente, ¿no? Que, bueno, primero tratan de contratar gente que en papel, bueno, de buenas escuelas o que ha tenido buenas notas, o si vienen experience hires que tengan experiencias relevantes. Sí. Después como que los entrenan mucho, trabajan muy duro, pagan bien, Uh-huh. cobran fees altos a los clientes. Parecía como un círculo virtuoso de gente, ¿no? Sí, funciona y la calidad de la gente es así. Y a pesar de que, como dices tú, la forma de reclutar, pues parece que solo se llevan a los de las mejores notas y tal, acaba siendo bastante diverso. E incluso hay gente que luego no le va tan bien dentro porque resulta que eran más emprendedores y quieren emprender y tal, pero siguen siendo parte de esa esfera luego a lo largo de los años, ¿no? Aunque hayan pasado por allí un ratito. Y es porque yo creo que se crea ese vínculo de la trinchera. Pues yo recuerdo tú y yo encerrados en una sala allí, me acuerdo que hasta en aquella época la gente fumaba en la sala, ¿no? Sí. Y ahí encerrados en una sala sin ventanas, trabajando muchísimo. Es que no hay forma de que no te hagas amigo para toda la vida, o sea, que eso es imposible. Entonces, ese vínculo con esa gente yo creo que es muy único, es muy especial. Sí. Oye, hay un tema que, sobre todo al principio de la carrera, a la gente la obsesiona y de cierta manera la presiona, ¿no? Que es esta idea del up or out. Sí. O sea, lo hablamos un poquito con Tomás Calleja, pero tu visión, pues claro, Tomás Calleja como ya estaba pasado de vueltas cuando vino para acá y me decía, no, el up or out, eso no es presión y tal. Pero bueno, yo creo que uno sí sentía la presión. Explica un poco lo que es ese concepto y un poco cómo lo viviste tú en tus primeros años. A ver, el up or out es un sistema en el cual, yo no sé si sigue funcionando así, por cierto, porque yo creo que a lo largo del tiempo lo han ido evolucionando, ¿no? Pero básicamente lo que, de forma muy sencilla, la vida allí estaba estructurada en periodos más o menos de 2 años, 2-3 años, en los cuales tú tienes que estar listo para progresar a la etapa siguiente. Si cuando llegas a esa ventana no es que sea en un punto, sino que te dan a lo mejor 1 año para progresar, ¿no? Entonces tú pasan 2 años que eres analista y tienes que pasar a ser asociado, y cuando llegan esos 2 años te dan 1 año para evaluar si estás listo. Si estás listo, pues pasas a ser asociado, y si no estás, ese es el up, y si no estás listo, pues es el out. Te vas a otra cosa, te vas a tu casa, te vas a hacer lo que quieras. Entonces eso suena muy duro. Lo que pasa que yo creo que se gestiona razonablemente bien, porque lo que ocurre es que cuando la gente llega al punto de out, normalmente es la persona, en primera persona, la que ya sabe que está en ese punto y que sabe que es, oye, por circunstancias de la vida o porque en realidad este no es mi trabajo o no es mi perfil y yo sería más feliz en otro sitio, y entonces se produce un divorcio, pero que es como de mutuo acuerdo normalmente. Es muy raro que alguien de repente llegue a ese punto y piense que va a progresar y le diga, no, tú te vas. Eso es muy raro. De hecho, el otro día alguien que trabaja en un banco de inversión me decía, lo raro de un sitio como McKinsey es que hay muy poca gente que se va de allí enfadada. Mientras que en el banco de inversión, me decía, mucha gente se va enfadada. Entonces, como yo creo que se gestiona muy bien la expectativa y la gente sabe dónde está, cuando llega a ese punto no ocurre. Y luego creo que tiene unos beneficios enormes, pues de meritocracia, de asegurar que la gente que realmente progresa tiene un perfil que es en línea con lo que la empresa quiere, de superación, de trabajo duro, que hace pues que la empresa sea mejor al final, ¿no? Y luego creo que además en ese sistema en el cual pues hay unos pocos socios trabajando con muchos consultores, es la única forma de que aquello funcione, ¿no? Pero no puedes tener a todos arriba, ¿no? Y luego, por otro lado, eso ocurre a todos los niveles. Eso acaba ocurriendo hasta lo más alto de la pirámide. Ahí no es que llegue el ejecutivo y se imaginan aquí al jefe fumando un puro que ya nadie le echa. Aquí el de arriba también, si no entrega, pues llega un momento que se va también. Entonces eso ocurre en toda la vida
en toda la vida de la empresa, y yo creo que la clave es gestionarlo bien, que no haya sorpresas y que la gente sepa dónde está. Sí, esa gestión tiene varios componentes, ¿no? Uno es esta cultura del feedback en el momento, Sí. que es con tu manager. Después tiene la cultura de la review de proyectos. Y después tiene la cultura de las evaluaciones semestrales, ¿no? Que es cuando se decide cómo progresar en tu carrera. Entonces es interesante porque el tener esas cosas hace lo que tú dices, ¿no? Que no es una sorpresa para nadie. Totalmente. Y usualmente la gente cuando sale entiende que es su momento, ¿no? Porque ellos también lo empiezan a sentir. Totalmente. Mira, yo una anécdota que digo, a mí a veces mucha gente, como ahora conozco gente por el podcast y tal, pues entonces todo el mundo se siente con libertad de hablarme. Yo creo que es porque como me escuchan, pues ya consideran que somos amigos, ¿no? Lo cual agradezco, ¿no? Pero bueno, a mí cualquiera me escribe por diversos temas y un tema que muchas veces... la voz es muy importante. Sí. El tener esa voz como metida en la cabeza, pues Exacto. te da la impresión de que esa persona es tu amigo, ¿no? Exacto. Pero bueno, seguidme escribiendo, no hay problema. No lo estoy diciendo por eso. Era por la anécdota, ¿no? Este intro un poco largo. Entonces mucha gente me habla de McKinsey, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo no conozco a nadie que haya estado en McKinsey y que hable mal de McKinsey, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo que estuvo, o sea, en mi caso estuve 2 años y medio, tú que estuviste más tiempo, o sea, todo el mundo habla bien de McKinsey y repetiría la experiencia, ¿no? Te digo, los que hablan muy mal de McKinsey son los que nunca han estado. Uh-huh. Pero bueno, y también los clientes, la mayoría que son clientes de verdad, hablan bien de McKinsey. Oye, tú llegaste a socio. Sí. Cuando uno empieza en McKinsey o en consultoría, uno piensa que socio es como llegué a la cima de la carrera. Uh-huh. Aquí 2 preguntas. La primera, ¿cómo fue para ti ese momento? No sé si lo recuerdas, de llegar a socio a nivel personal. Y segundo, ¿qué hay de realidad en que cuando llegas a socio ya eres el socio o qué pasa en ese momento? Bueno, vamos a ver, yo lo recuerdo como un momento dulce, un momento, la verdad, pues de satisfacción y de, oye, pues lo he conseguido, ¿no? De alguna manera. Me acuerdo que lo que hice cuando anuncian quiénes son socios, nosotros fuimos, pues no me acuerdo si 5 o 6 los que nos hicieron socios a la vez, ¿no? Y vas a tu primer partners meeting, ¿no? Donde allí te sientan con todos los socios que en aquella época debían ser pues del orden de 20 o por ahí, o 25 en la oficina entre Madrid y Lisboa, ¿no? Y te hacen dar un discurso. Oye, cuéntanos, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres decir? Etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que entre que éramos varios y no sabía muy bien qué decir, pues lo que hice fue que me llevé, no era ni una guitarra, me llevé un ukelele a la oficina y les canté una canción. No, que era una canción que se llama I'm Yours, pero le cambié la letra y decía soy socio, ¿no? Y yo creo que les encantó. Los que estaban allí, los 15 o 20, todavía siempre que me ven me lo recuerdan, ¿no? Pero bueno, era mi forma de transmitir un poco pues que estaba agradecido, estaba contento y que creía que venía una época muy bonita, ¿no? Luego descubrí que, bueno, cuando llegas a socio, sí es verdad que has llegado a un estado, ¿no? Está muy bien, pero en realidad ahí hay otro estado, que es el socio director, ¿no? Empiécelo por out otra vez, ¿no? Eso es, empieza otra vez el por out, es un poquito más largo en ese caso, porque es un periodo que puede durar 6 años, una cosa así. Pero luego hay otro nivel, que es el socio director, ahora creo que se llaman senior partners o algo así. Que digamos son los socios más jefes, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y bueno, pues te das cuenta de que en realidad sigues teniendo un jefe, que yo creo que es algo que luego te ocurre en la vida siempre. Cuando tú te crees que ya eres muy jefe, siempre te das cuenta de que tienes otro jefe, ¿no? Y cuando eres el CEO, pues tienes un chairman, y cuando eres el chairman tienes un accionista, ¿no? Y luego cuando eres el accionista tienes a tu familia, ¿no? Entonces, siempre tienes un jefe. Pero bueno, ahí pues realmente me di cuenta de que todavía quedaba pues bastante que remar, ¿no? Porque cuando tú sales de la universidad y entras ahí, pues el socio te parece un señor muy mayor que sabe mucho y muy senior, y cuando llegas ahí te das cuenta de que hay uno todavía más mayor, más senior y que sabe más que tú, sí. y sigues aprendiendo de él, ¿no? Así es. Oye, entonces llegaste a socio. Sí. Pero al poco tiempo... Sí. Como a los 2 años. A los 2 años, que es poco tiempo. Sí. Una carrera de socio suele durar 6, 8... Sí. Yo fui socio 11 años en una consultora también equity. Como que tienes que capitalizarlo, ¿no? Sí. Entonces, tú decidiste salir relativamente pronto. Sí. Entonces, claro, uno pensaría, oye, ya llegaste a este espacio intermedio. Sin embargo, ¿por qué decides salir? ¿Qué sucedió?
Bueno, vamos a ver, yo creo que, y esto lo vamos a ver luego cuando sigamos recorriendo la carrera, ¿no? Que yo tenía ahí una inquietud, y era que, claro, yo pensaba, yo aquí salí de la carrera, me metí en McKinsey, si sigo estando aquí de socio muchos años y tal, lo más probable es que mi carrera sea esto. Y eso es lo que suele ocurrir, porque ya llega un momento que la gente que lleva ahí muchos años es muy senior, eso es lo único que ha hecho realmente en su vida, saben mucho de hacer eso, les es relativamente fácil seguir haciéndolo y se quedan allí, ¿no? Entonces, pues no sé, yo llego a un punto siempre en el que no sé si es como una especie de claustrofobia, no sé cómo llamarlo, pero que yo lo que tengo es una necesidad de hacer otras cosas y de ver otras cosas, ¿no? Y entonces yo tenía muy claro que relativamente pronto después de ser socio iba a salir. Probablemente no antes de ser socio, pero en cuanto fui socio pensando, dije, ¿qué es esto ahora? ¿Me quedo mucho tiempo o quiero hacer otras cosas en la vida, ¿no? Y eso es lo que quería hacer. Probablemente no sabía el qué, pero quería salir, ¿no? Y ahí se me cruzó la oportunidad de Santander y la tomé. Y salí a los 2 años. A mí me encanta el trabajo que yo hacía en McKinsey. La verdad me parecía súper estimulante y súper divertido. Y nunca diré me cansó, me aburría. No, es que no había nada de eso. Era simplemente que quería ver y hacer otras cosas en la vida, ¿no? Santander era tu cliente. Sí. Ok. Bueno, antes de entrar en la historia de Santander, vamos a dar un paso para atrás. Sí. Porque este podcast, como siempre digo, lo escucha gente muy diversa. Uh-huh. Y la semana antes que ti habré publicado un episodio, no sé, a lo mejor de alguien que está en el sector agro. Claro. Y la siguiente alguien de tech. Entonces, bueno, los Pero temas el mío son muy mucho diversos. más interesante. Lo sepáis, los que vais a ver el agro y el tech, ¿eh? Va después. Entonces, bueno. Entonces la pregunta es la siguiente. Explícanos a nivel básico qué es lo que hace un banco, por qué un banco es importante y qué es lo que aporta a la sociedad. Pues mira, esta pregunta la verdad es que me encanta porque muchas veces me he visto respondiéndola y es algo que en la vida muchas veces te olvidas de lo fundamental de las cosas, ¿no? De por qué están las cosas. Y la función de un banco, Santander siempre se dice que está ahí para ayudar al progreso de las empresas y de las personas, ¿no? Y ahora en lo que os voy a contar, pues vais a ver un poco por qué los que no lo sepáis. Yo creo que esto lo sabe mucha gente, pero en lo obvio, un banco lo que hace es una cosa que te enseñan, o te enseñaban antiguamente cuando te enseñaban de banca, que es la transformación del plazo del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes gente, pues como nosotros, que estudiamos, salimos de la universidad, nos ponemos a trabajar, pues unos deciden fundar una familia, otros no, tal, lo que sea, pero ahí tienes un periodo en el que no tienes pasta. Básicamente cobras, te lo gastas todo, tal, no sé qué, y tienes muchos años en los cuales pues no tienes dinero. Tu sueldo todavía es pequeño, cobras poco, tal. Pero, sin embargo, tienes unas necesidades tremendas, porque necesitas comprarte una casa, probablemente necesitas comprar un coche, un montón de gastos. Si tienes familia, pues ya ni te cuento lo que empieza a pasar con los niños y tal, ¿no? Los colegios y tal. Tienes muchísimas necesidades y no tienes dinero. Entonces, lo que el banco hace es, si tú miras a tu vida profesional, lo que va a pasar es que tú vas a ir ganando más dinero a lo largo de tu vida. Y si yo miro todo lo que tú vas a ir ganando y más o menos me lo imagino, yo puedo decir, mira, pues te agarro dinero que tú vas a ganar en el futuro y te lo adelanto ahora. Entonces, transforma el plazo del dinero que va a llegar mucho más tarde, te lo doy antes y te lo doy en forma de una hipoteca, por ejemplo. Y tú puedes disfrutar hoy, comprándote una casa, del dinero que vas a ganar en el futuro. Eso lo puedes aplicar a una persona, lo puedes aplicar a una pyme, a una empresa que empieza, no tiene recursos, tiene que invertir, pues lo mismo le dan un crédito, mirando un poco el plan de negocio de lo que esa empresa va a ganar en el futuro y transformo el plazo de cuándo va a llegar el dinero. ¿Y eso cómo lo hace el banco? Pues mira al otro lado del balance y hay otras personas pues que ya son más mayores, que los hijos han ido de casa, que empiezan a tener ahorros, que no saben qué hacer con ellos. Hay empresas que empiezan a producir mucho dinero y pues se lo pagan a los socios que lo tienen ahí, tampoco saben muy bien qué hacer con él, o lo tienen guardado, lo que sea, y lo que hace el banco es agarrar todo ese dinero que les sobra a otros en su punto de la vida, y es el dinero que utilizan para adelantárselo a los otros que he dicho antes. Entonces, al final, lo que hace el banco en su función más básica es
ecualizar las necesidades de dinero con la oferta que hay de dinero de otros y conseguir que llegue el que les sobra a unos a los otros. Y en medio, obviamente, pues cobra un margen, como cualquier otro negocio, y así gana dinero un banco. Y esa es la función más fundamental del banco, pero que es importantísima para la sociedad, porque si no, la gente joven no podría comprar una casa, ni un coche, ni podrían las empresas, las pymes, invertir porque no tendrían dinero, etcétera. Y esto yo creo que es uno de los grandísimos inventos de la humanidad. Se inventó hace muchísimos años y esa es la función más básica. Luego lo puedes sofisticar con todos los productos que tú quieras y con todas las cosas del mundo, pero en lo básico esto es lo que hace un banco y es fundamental. Claro, yo quiero incidir que esto es importante también a nivel macroeconómico porque ese dinero, digamos que es dinero en efectivo, si la gente lo tiene sin producir, la economía no crece, ¿no? Claro. Y es necesario que ese dinero llegue a manos de gente que lo va a hacer productivo, pues cuando tú compras una casa, pues estás generando, le estás dando trabajo al arquitecto, a los obreros, Totalmente. a la compañía que te da los servicios, etcétera, etcétera, y eso es lo que hace que la economía crezca, ¿no? Totalmente. Por eso muchas veces se dice que los bancos son la correa de transmisión de la economía, porque agarran el dinero de unos sitios y hacen que llegue a los otros, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces tú te vas aquí a trabajar directamente con Ana Botín a Inglaterra. Sí. Estrategia, cuéntanos un poco qué fuiste a hacer, qué era eso. Pues mira, yo como decías, trabajé mucho con ella desde McKinsey, sobre todo cuando ella estaba en España, en Banesto. Y cuando ella va para allá, pues me invita a unirme a aquello y se combina con esto que te decía de que yo quería hacer otras cosas, ¿no? Y entonces me voy para allá en un momento que llega todo un nuevo equipo al Reino Unido, al banco allí, y aparece una etapa pues también muy divertida porque es básicamente un periodo en el que tenemos que dar la vuelta al banco de allí, pues que tenía una situación algo complicada, ¿no? Y de nuevo súper rico porque había que entender qué es lo que pasaba en ese banco, poner en marcha un montón de iniciativas y trabajar muy duro pues para hacerlo crecer en un momento en el que Santander estaba apostando mucho por Reino Unido, ¿no? Pero esa transición para ti, ¿cómo fue, no? Porque aquí hay muchos elementos. Primero, dejar de ser consultor. Sí. Segundo, unirte a una nueva empresa. Y tercero, irte a un nuevo país. Sí. O sea, y entiendo que había algún tema de, no quiero decir problema, pero había algo que solucionar en UK, ¿no? Entonces parece como un cóctel ahí bastante movido. Es un cóctel muy movido, pero eso es lo que le hace un periodo bonito. Una de las cosas que me pasó allí fue que cuando yo salgo de McKinsey, uno de los mitos siempre es del consultor, es que todo el mundo dice trabajáis como locos y todo el día en aviones y no dormís y no sé qué, que bueno, no es para tanto, pero sí que se trabaja mucho, ¿no? Y entonces cuando yo salí, todo el mundo te dice, ahora vas a vivir mejor, ¿no? Y yo, pues pero a lo mejor. Y entonces llegué allí y no, la verdad es que pues vivía igual, ¿no? O peor, no sé, porque fue un momento en el que la verdad es que había muchas cosas que hacer, como tú dices, ¿no? El banco tenía un momento en el cual, el anterior consejero delegado que había ido allí hizo una serie de estrategias que hicieron que el banco tuviera unos beneficios muy grandes, pero que eso hizo que en los años siguientes pues se quedara un poco seco, digamos, porque lo que decimos a veces que te has merendado la cena, ¿no? Se dieron unos beneficios antes que hicieron que los años siguientes pues no quedara tanto, ¿no? Entonces hubo que hacer todo un cambio y una estrategia para hacer que el banco allí volviera a ser rentable, ¿no? Y lo que se hizo, como digo, con este nuevo equipo que llegó todo a la vez, fue trabajar en que un banco, que era un banco hipotecario, que daba hipotecas fundamentalmente, se convirtiera en un banco de cliente. Entonces empezamos a hacer cuentas corrientes, trabajar en torno a resolver todos los problemas bancarios del cliente, que no solo tuviera la hipoteca, sino que tuviera la cuenta con nosotros, la tarjeta, etcétera. Y fue un momento muy dulce al final porque eso funcionó y el banco empezó a tener una base de clientes de verdad, no solo clientes hipotecarios. Y aquello empezó a ir muy bien. Y eso se combinó con que era todo un equipo nuevo. Fíjate, pasó una cosa allí que era muy interesante, que es que yo creo que sin ser muy planificado nos colocaron a todos, teníamos todo el equipo, los despachos en la misma planta del mismo edificio y trabajábamos allí juntos y comíamos todos juntos todos los días allí.
Y eso yo creo que ayudó mucho a que eso ocurriera. Se hizo muy buen equipo, tú tenías cualquier problema, salías de tu oficina y te metías en la del de al lado y lo solucionabas y tal. Y eso funcionó muy bien. Fue una época muy bonita, muy de ejecución, porque Santander es muy grande y esto era solo la operación del Reino Unido, y entonces las estrategias enseguida se traducían en productos, en acciones con los clientes, etcétera, ¿no? Fue un periodo muy bonito y yo creo que fue un éxito, funcionó muy bien. Es interesante, ¿no? Porque el que no lo haya captado, el paso de ser un banco que solo da hipotecas Sí. a ser un banco como lo que tú comentas es pasar básicamente a ser un B2C, casi pasar de un monoproducto a ser a tener que lidiar con atención al cliente. Totalmente. Y sacar productos nuevos y marketing. Eso es casi como montar una estructura nueva. Totalmente. Y el equipo, esto obviamente no es mérito mío, será mérito de Ana en su día y del equipo entero que había allí, ¿no? Pero la verdad es que se hizo muy bien. Se consiguió pues que el banco apareciera en el mapa del Reino Unido, que antes no estaba, ¿no? Okay. Oye, a ti te tocó vivir en el Santander el fallecimiento del founder, ¿no? Que aparte era una presencia importante en el banco. ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, otra vez, o sea, cuando ya parecía que estábamos en un periodo más normal, ¿no? Pues de repente ocurrió esto. Y bueno, a mí me piden que me vaya de vuelta a Madrid, hacer un poco el mismo papel de estrategia del grupo, pero desde Madrid ya para todo el grupo, ¿no? Entonces, pues de nuevo fue como subirse a un tren a toda velocidad encima, porque llegamos a Madrid. Esto era un grupo... Bueno, yo ahí básicamente era el ayudante, pues, de hacer que algunas cosas pasaran, ¿no? Pero la presidenta iba marcando las estrategias y tal, y pues yo iba ayudando a que aquello ocurriera, ¿no? Y claro, tienes desde cosas muy sofisticadas como hacer grandes planes estratégicos para el banco, muy estimulantes, muy interesantes, hasta cosas muy peregrinas como entender un montón de cosas que estaban pasando en el banco de forma como medio automática y que de repente pues cambia todo el equipo de gestión y te van ocurriendo, ¿no? Y las tienes que resolver. Y yo recuerdo, pues, anécdotas. Pero tú eras como el adjunto al presidente. Bueno, yo llevaba la oficina de presidencia. Okay, perfecto. Y la estrategia, ¿no? Entonces, pues cuando la gente no sabía muy bien dónde llamar, pues te llamaban a ti, ¿no? Y yo recuerdo cosas como un día que nos llamaban porque la bandera del edificio en Santander pues llevaba sin izarse meses desde que había fallecido don Emilio, ¿no? Y era culpa tuya. Claro, entonces yo tenía que buscar, pues imagínate, a ver a quién llamas para buscar, pues el último recurso era montarse en un avión, irse a Santander y subirse a la azotea y preguntar por allí a alguien a ver si sabían quién ponía. En ese caso lo que pasaba es que el señor que subía y bajaba la bandera lo habíamos jubilado. Yeah. Y entonces pues hubo que buscar dónde estaba la bandera, pensar quién la ponía, la subía y la bajaba. O sea, había cosas desde muy sofisticadas como articular una gran ampliación de capital que hicimos en el año 2015, pues hasta arreglar el tema este de la bandera, te digo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue riquísimo, aprendí muchísimo y bueno, yo creo que se pusieron las bases de lo que es Santander ahora, ¿no? Entre todos. Y fue un periodo fabuloso también. Probablemente el más intenso y ocupado de mi vida profesional, porque esto era todo el día, este tipo de emergencias ocurrían todo el rato, pero súper gratificante también. Okay. Y después te nombraron para algo que se llama Wealth Management, ¿no? Sí, sí. Explícanos de nuevo, igual como contaste con los bancos, ¿qué es esto de Wealth Management? Muy bien. Bueno, pues esto trabaja en la segunda parte, si quieres, del problema que te decía antes de los bancos, ¿no? Esto es un negocio, tiene dos partes, pero hay una parte que es básicamente hay gente que tiene dinero y que lo que quiere es conseguir un retorno de ese dinero. Hay gente que lo tiene invertido en sus empresas o en activos inmobiliarios, pero hay gente que lo tiene en dinero, en lo que nosotros llamamos liquidez o activos financieros. Y entonces estas personas pues vienen al banco y dicen, oye, ¿en qué puedo yo invertir mi dinero para que con mi perfil de riesgo pues me dé un retorno pues que me parezca a mí adecuado, ¿no? Y esto del perfil de riesgo es muy importante. Hay gente que le gusta invertir en cosas muy arriesgadas que le puede dar mucho, pero también puede perder mucho. Y hay gente que quiere invertir en cosas más tranquilas, que le dan menos, pero siempre le dan eso, ¿no? Entonces, este negocio de Wealth Management lo que hace es ayudar a estos clientes a invertir este dinero y tener ese retorno.
hay otro negocio ahí que es el negocio de seguros, el negocio que también lo llevaba yo, y ese es muy distinto. El negocio de seguros, los seguros tienen otra función muy importante en la sociedad, que es conseguir que hay seguros de ahorro, que es parecido a lo que te decía antes, pero hay seguros de protección, que es el seguro, pues tu seguro de hogar de cuando se te rompe la lavadora, una tubería o tal, o tu seguro del coche, o tu seguro de vida que le paga a tu familia cuando te mueres, ¿no? Ese negocio de protección también tiene una función muy importante en la sociedad, que es que la gente esté protegida ante eventos desprevenidos, ¿no? Y este era el otro gran negocio que llevábamos allí. Entonces, como parte de las estrategias del banco, cuando yo estaba en la parte de estrategia, lo que vimos es que estos negocios en el banco tenían un peso por debajo de lo que deberían tener comparado con otros negocios. Entonces decidimos crear este negocio como una unidad global y pues yo hice aquí mi plan estratégico fantástico y cuando lo fui y le entregué me dijeron, pues ahora lo llevas tú. Y yo dije, uy, espera, que voy a bajar los objetivos, pero no me dejaron, ¿no? Y bueno, fuera de bromas, pues ahí sí que fue un gran cambio, porque ahí sí que pasé, antes era consultor, hacía mucha estrategia, luego hacía mucha estrategia en UK, mucha estrategia en el grupo, y de repente pasé a llevar un negocio, y esto fue un cambio grande, ¿no? Claro, porque ahora eres responsable por un P&L, sí. Entonces tienes que implantar las estrategias que en este caso tú mismo habías definido. Claro. Y es responsable por cuánto se vende y cuánto se gasta, y al final hay un numerito, ¿no? Que es cuánto ganaste. Totalmente. ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, eso pasó ya casi hace 8 años, ¿no? Y ese fue es un cambio que yo creo que en la vida de muchas personas ocurre en algún momento, y es un cambio muy grande, ¿no? Porque de repente esto eran 6.000 personas alrededor de todo el mundo. Como dices tú, los ingresos son tu responsabilidad, los costes son tu responsabilidad, y de repente tienes a 6.000 personas mirándote y te dicen, oye, ¿qué hacemos mañana? Y claro, es distinto pues estar ahí pensando en una pizarra estrategias, a decir, no, ahora tú haces esto, mañana tú haces esto otro, y pasas a un modo mucho más de ejecución, ¿no? Y yo creo que ese cambio dentro de Santander fue incluso más grande que el cambio de venir de McKinsey a Santander, ¿no? Y lo tuve que aprender pues por el camino. Y aprendes que o dices exactamente las cosas que hay que hacer o no ocurren, que tienes que seguir los temas porque si no, no ocurren, que tienes que gestionar mucho a las personas. Cuando tú estás diseñando estrategias, pues te da un poco igual si lo hace Pepito o Juanito, porque alguien decidirá quién lo hace. Aquí es muy importante decidir qué persona va a hacer el qué y qué persona tienes que cambiar, ¿no? Entonces aparecieron en mi vida cosas como la gestión de personas, la comunicación. Antes pues tampoco me tenía que dedicar a comunicar y ahora me te das cuenta de que tienes que hacer que tus mensajes lleguen a todas esas 6.000 personas y cosas así, ¿no? Entonces cambia mucho. Yo por eso admiro al final mucho a la gente pues que están en las trincheras, digamos, con pymes, con empresas más grandes, que son los que están ejecutando, porque al final ese es yo creo que el trabajo más duro, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sí, yo creo que en el momento que ya tienes más de 100 personas a tu cargo, sí. Ya tu trabajo es gestionar a esa gente, ¿no? Totalmente. Y motivarlas y darles las herramientas para crecer y tal. Y con 6.000 no me puedo ni imaginar. Ok, y lograste, pues comentaste que esto era como un negocio que no tenía su fair share sí. para lo que era Santander, ¿no? ¿Lograste llegar a esos objetivos? ¿Qué hiciste así que nos puedas contar sí. que tuvo buen impacto? A ver, ahí el objetivo que nos marcaron era básicamente crecer a doble dígito todos los años. Estuvimos 7 años más o menos y bueno, al final pues el negocio casi se duplicó en este tiempo, con lo cual yo creo que conseguimos el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues a ver, esto se habían hecho algunos intentos en el pasado de hacerlo en el banco, pero yo creo que estaban un poco adelantados a su tiempo, pero básicamente al empezar a mirar ese negocio de forma global, este negocio antes estaba como metido dentro de cada uno de los 10 o 12 países que teníamos y no tenía ni los recursos, ni la atención, ni el foco para desarrollarse y crecer, ni los recursos especializados, porque es un negocio que tú necesitas pues personas que sepan de inversiones, personas que sepan de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, poniéndole el foco, poniéndole la atención, trayendo a gente que supiera de estos negocios y luego conectándolos globalmente para que hubiera sinergias globales entre ellos, pues oye, en lugar de fabricar un fondo en España, otro en Portugal, otro en Chile,
oye, fabriquemos un fondo solo y lo vendemos en todas partes, ¿no? Y cosas así, pues conseguimos que aquello empezara a crecer y a tirar, ¿no? Una cosa muy interesante es que en la parte de la banca privada, el banco antes se miraba como bancos separados. Entonces un señor mexicano venía a España y se le trataba como un cliente de otro banco, ¿no? Y aquí empezamos a unir los puntos para que el banco se viera como un banco global y tal. Y gracias a todo eso, pues las cosas empezaron a funcionar y conseguimos que creciera tanto, ¿no? Claro, porque en ese entorno que compites para captar muchas veces a individuos de alto patrimonio, pues la gente, o sea, tus competidores son Goldman Sachs son o bancos Jefferies, gigantes. UBS, bancos grandes que los tratan de una manera exclusiva, ¿no? Ok, hace sentido. Bueno, Víctor, entonces aquí ya llevaba bastante tiempo en Santander. Bueno, te veíamos en el periódico, ¿no? Y siempre hablaban de ti o Víctor dijo o alguien dijo que Víctor esto. O sea, tú estabas en el liderazgo real de uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Pero de pronto nos enteramos hace unas semanas que ya no estás en el Santander. No estoy, Entonces, pero esto, ¿cómo sucede, no? Porque uno no se lo imagina, ¿no? ¿Cómo pasas de estar como en el club de los que deciden? No quiero decir en el club, porque toda compañía, en el equipo directivo de los que deciden la dirección del banco y que tienen impacto, a no estar. Bueno, vamos a ver, esto es... vuelvo un poco a lo que pasó pues otros 13 años antes, ¿no? Y es por esta necesidad un poco de hacer otras cosas. Pues yo tenía claro que al final cuando tú tienes unas carreras que son relativamente rápidas, eso tiene pues la ventaja de que pues parece que todo te va fenomenal y no sé qué tal, pero tiene la desventaja de que de repente has llegado, y en mi caso pues yo tenía pues tengo 48 años, y yo vuelvo a necesitar hacer otras cosas. Digo, oye, yo solo he hecho lo que has dicho tú al principio, yo solo he hecho McKinsey y Santander y quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces pues yo hablo con el banco y básicamente le digo, oye, yo quiero hacer otras cosas y tengo esta necesidad. Entonces, bueno, decidimos hacer un cambio. Yo me he quedado un tiempo asesorando al consejero delegado y tal, pero en esa necesidad de hacer otras cosas, pues al final no hemos encontrado nada en el banco que yo pueda seguir haciendo y pues bueno, he decidido salir y buscar esas otras cosas fuera. Y es un poco la misma motivación que lo que pasó cuando yo salí de McKinsey. O sea, ¿te gusta el trabajo que hacías en el banco? Me encanta. Me lo pasé. Estos últimos años han sido fabulosos, pero absolutamente fabulosos. Pero quiero hacer otras cosas y si no están por ahí, pues habrá que buscarlas en otro lado. Sí, pero espérate, esta no te voy a dejar escapar tan fácil. A ver, porque, o sea, yo entiendo lo que tú dices y lo comparto. A mí me ha pasado en mi vida, pero el banco es mucho banco. Sí. Entonces, yo entiendo que, oye, ya llevo 7 años haciendo wealth management y seguros, quisiera hacer otra cosa, pero a mí lo que me llama la atención es cómo no llegáis a encontrar o bien sea en el banco o una participada del banco, porque tú eras una persona de la confianza, ¿no? Es como un poco asombroso que te hayan dejado ir y que tú hayas decidido irte, ¿no? Porque es un universo amplio, ¿no? Oye, Víctor, pues te vamos a mandar a abrir tal país que no sé qué, entonces eso a lo mejor a ti te da energía. O, oye, tenemos esta empresa participada nuestra y te vamos a meter en el consejo o te vamos a poner deseo para que le des la vuelta, ¿no? Yo creo que es un poco lo que llama la atención, ¿no? Sí, bueno, entiendo lo que dices perfectamente, pero vamos a ver, si lo piensas no es tan raro, porque lo primero, tendemos a pensar que las personas sirven para un roto y un descosido, y eso no es así. Tú puedes servir para unas cosas, pero no para otras. Entonces yo, por mucho que yo quiera al banco, o el banco me quiera a mí o lo que sea, yo no tengo por qué servir para todo. Entonces cuando tú empiezas a mirar las cosas que tú podrías hacer, no hay tantas opciones. No hay tantas opciones. Y el banco tiene la suerte además de que hay mucha gente allí muy buena haciendo muchas de las cosas que a lo mejor yo podría hacer, que como digo no son tantas, yo creo, y también entonces se tiene que dar el momento en el que uno de esos sitios esté libre y tú estés disponible para hacerlo y tal, y eso pues no ha pasado. A mí no me parece tan raro y me parece hasta sano, fíjate, que no sea, oye, ahora hace A y ahora le ponemos a hacer B y ahora le ponemos a hacer C, no, oye, pues las personas las mejores para hacer cada cosa. Y
Oye, ¿te da pena salir de una casa después de tanto tiempo? Pues sí, me da muchísima pena porque tengo muchísimos amigos allí, me lo he pasado fenomenal, ¿eh? Y como dices, tú estás en la cresta de la ola. ¿Lo entiendo? Sí. ¿Es duro algún día que lo piensas y tal y dices, joder, ¿cómo es posible que yo estaba ahí? También, pero si lo piensas racionalmente y con perspectiva, dices, joder, es lógico y el mundo es muy grande y seguro que ahora pues me dedico a hacer otras cosas también muy interesantes, ¿no? Y esto es un poco así, ¿eh? Ok. ¿Y qué tienes en mente? ¿Ya tienes nuevo proyecto? ¿Estás pensando? ¿Te estás tomando un tiempo? A ver, bueno, te había dicho que si estaba listo te iba a decir lo que iba a hacer a partir de ahora, ¿no? Pero no está listo. Entonces no sé todavía. Estoy mirando muchas cosas. La verdad es que la gente es increíble porque un poco lo que recibes cuando haces un movimiento de estos que luego piensas, oye, yo no sé por qué tiene tanto interés, pero al final es porque la gente te quiere y te llama muchísima gente, oye, te ofrecen cosas, ¿por qué no te vienes a hacer esto? ¿Por qué no te vienes a hacer esto otro? Cosas algunas un poco locas, pero todo viene un poco de la buena intención y de querer ayudarte y de que gente ves que te estima como persona y como profesional y que creen que les puedes ayudar, ¿no? Entonces, la verdad es que es un momento en ese sentido que si te paras y lo piensas, pues es bastante dulce y satisfactorio, ¿no? Lo que pasa que pues tengo que elegir bien, tengo que ver bien qué es lo que quiero hacer, no me quiero equivocar, no quiero dejar a nadie tampoco con una cosa que empieza y luego la tengo que interrumpir y cosas así, entonces, bueno, hay que tomar un tiempo y ver bien todas las oportunidades. ¿Pero te ves continuando por la vía corporativa, el mundo financiero, o te ves más haciendo un cambio radical y yéndote a montar una startup para que no tiene nada que ver? ¿Por dónde visualizas tu futuro? ¿Te ves más consejero, profesor? A ver, si quieres empezando por ahí, yo creo que consejero, profesor, aún no, tengo mucha energía y necesito hacer todavía cosas muy ejecutivas, ¿no? Puedes combinarlo después, pero primero tengo que resolver un poco mi actividad del día a día, lo que me va a llenar el día entero, ¿no? Y en eso, pues hay días que, a ver, si yo lo pienso racionalmente, digo, yo soy un animal del mundo corporativo, es lo único que he hecho. Y yo lo que sé hacer es hacer que un negocio funcione dentro de una gran corporación. Entonces eso me sale más por ahí. Pero también es cierto que te vienen proyectos muy interesantes de montar cosas nuevas, ¿no? Y hay otros días pues que me levanto más emprendedor, ¿no? Y esto es un poco lo que yo creo que tengo que hacer, el viaje y el proceso. Y la gente que ha ido por estos procesos te dicen que lo tienes que hacer, que lo peor es que al final saltes de cabeza a algún sitio sin haberlo pensado, ¿no? Y tienes que hacer un poco ese viaje de entender bien qué cosa puede tener más encaje contigo, ¿no? Ok, pues estaremos atentos. Oye, antes de dejarte ir, unas preguntas más personales. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo trabajé 5 años en Indra, Sí. que para mí fue bastante corporativo, la verdad. Pues yo venía acostumbrado a otro tipo de cosas. Y entonces yo empecé el podcast estando en Indra. Y mi resumen del podcast con respecto a Indra era que era soportado, más no celebrado. Entonces, en tu caso, tú tienes una banda de rock, haces karting, Sí. haces maratones, aunque los maratones ya está más institucionalizado, ¿no? Sí, quizás gracias a Payete. Pero José María es una máquina de esto. Exacto. Entonces, bueno, mira, a lo mejor puedes hacer algo con él. No, pero correr no puedo con él. No, digo, algo de cada negocio. 2 vueltas le veo. Entonces, pero bueno, entonces, volviendo a lo de la banda de rock, esto es un poco, ¿no? Esto como un banquero rock and roll no es bastante común, ¿no? No. Entonces, ¿cómo era esta situación? ¿Cómo lo vivían dentro del banco? ¿Cómo lo vivían tus compañeros? Que tú tuvieses estos intereses, aparte que eran notorios, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto, sí, o sea, a la gente le choca, ¿no? Que un ejecutivo por ahí muy serio y tal, pues de repente por la noche se ponga una camiseta y se vaya a tocar por ahí a un antro en Malasaña, ¿no? Con el amigo Belinki, ¿no? Que Con le el mandamos un amigo saludo. Belinki, que también lo hacía, y algún otro, ¿no? Pero en realidad, si lo piensas, joder, la gente tiene sus aficiones y tal. Lo que pasa que esto, claro, pues cuando te ven por ahí con la camiseta, pues se asustan. Pero a tu pregunta, yo creo que la gente que trabaja contigo y los compañeros y tal, yo creo que a la gente le gusta, les da un toque de... vamos, pero los tendrías que preguntar a ellos, luego igual te dicen, este pesado con la guitarra nos torturaba los oídos, ¿no? Pero yo creo que a la gente le gusta, le da un toque de frescor,
yo creo que la gente a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuando hay algún evento corporativo y tal, te piden, oye, ¿por qué no vienes y lo animas con tu banda y tal? Y entonces te pones... Que esto cuesta bastante. La gente piensa que te coges la guitarra, te subes al escenario, pero cada vez que teníamos que hacer una de estas, claro, somos gente que no nos dedicamos a esto, entonces te tienes que meter a ensayar, cosas así, ¿no? Y yo creo que a la gente le parece un toque de frescor, le da un poco de humanidad también a la oficina y a la gente que está por ahí. La gente se da cuenta pues que uno hace bicicleta, no sé qué, pues tú tocas la guitarra y animas ahí la fiesta, ¿no? Y yo siempre lo he tenido como algo que me ha complementado muy bien y donde haciendo eso he disfrutado mucho. Yo le animo a la gente a tener hobbies siempre y a tener aficiones y a hacer cosas distintas de las que haces en el día a día. Yo creo que porque te llena muchísimo y cuando haces el espacio en tu vida para hacer una cosa así, luego al principio cuesta, pero luego es muy gratificante. Pero luego además es que creo que en el momento en el que la gente decide retirarse y cosas de esas, lo que quedan son los hobbies. Y la gente que no tiene ese tipo de hobbies, el día que deja de trabajar por cualquier motivo, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces yo siempre animo a la gente a hacer cosas de estas que no tengan nada que ver con lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Muy bien. Sí, había un artículo de Harvard Business Review, no sé si lo viste, estaba mucho en LinkedIn, que tenía como la cerecita y la fresa, sí. que hablaba de que hay que tener 2 carreras, ¿no? La carrera totalmente. y después la carrera que es pura pasión, hobby, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, una más antes del cierre. Si reflexionas con toda esta carrera que te ha ido bien, aunque seguro habrá tenido sus momentos duros, algo que hubieses hecho distinto, algo que piensas que te equivocaste, que hubieses afrontado de otra manera, más en el tema vital de cómo has abordado esta carrera. A ver, bueno, lo primero que yo diría es que me ha ido bien, bueno, no sé, me ha ido ok, yo creo que pues sí, me ha ido razonablemente bien, pero déjame que lo ponga así, tampoco he hecho nada grandioso, o sea, grandioso ha hecho, pues no sé, pues cuando alguien manda un cohete a la luna y cosas así, pues o sea, me ha ido bien, pero tampoco diría que esto ha sido exitosísimo, ¿no? Pero, y todavía me queda, espero todavía hacerlo mejor, ¿no? Hay muchas cosas a lo largo de tu vida y de tu carrera que cambiarías, ¿no? Pero hay un tema que yo lo saco a veces, tiene su lado positivo y su lado negativo. Tampoco sé cuánto es de positivo y de negativo, ¿no? Pero como te contaba antes, cuando yo empecé a estudiar, hay un momento muy importante que fue cuando mi padre se murió de forma inesperada, fue un accidente. Y eso me puso en un mood pues de trabajar mucho, muy serio y de tener un poco sensación pues de que me tenía que organizar mi vida, déjame que lo ponga así. De nuevo, sin ser muy consciente, eso ocurría todo de forma muy natural, ¿no? Pero cuando lo miro para atrás, yo creo que hay partes de pues cuando yo era más joven, de entre ponte los 18, que fue cuando pasó esto, a los 30, donde quizá me salté alguna etapa, déjame que lo ponga así, ¿no? Y yo veo cosas que ahora van a hacer mis hijos o que los amigos de mis hijos o los hijos de mis amigos hacen y tal, que yo me da la sensación de que en esa etapa estaba muy enfocado primero en estudiar, luego en trabajar, etcétera, etcétera, y que quizá tenía que haber vivido un poquito más algunas cosas, ¿no? Y es lo único así un poco de mi vida y de mi carrera profesional que por un lado estoy seguro de que me ayudó a que las cosas me fueran bien, pero por otro lado yo creo que sí que me salté alguna casilla del tablero, ¿no? Y bueno, pues siempre me pregunto si no pudiera haber hecho el balance de alguna otra forma, ¿no? No es que me arrepienta de nada, pero es un pensamiento que tengo ahí algunas veces, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Porque uno no sabe si hubieses hecho las cosas diferentes, es que no hacia dónde habrías llegado, ¿no? No sabes. O sea, ¿no? todo lo que hiciste fue lo que te trajo a donde estás ahora. No tienes ni idea, pero al final sí que me doy cuenta, a pesar de mis hobbies, del tema este de la guitarra y de que hago karting y no sé qué, que los llenas ahí cuando puedes. Pero mira, por ejemplo, hace 2 semanas que me fui un fin de semana a esquiar, me quedé un lunes a esquiar. Y era la primera vez que lo hago en mi vida. ¿Sabes? Yo siempre iba a esquiar el fin de semana. Y claro, pensaba, joder, qué maravilla, aquí no hay gente, el lunes tal. Y coño, esto lo podía haber hecho alguna vez más antes.
Probablemente sí, ¿no? Tampoco creo que lo puedas hacer todo el rato, pero es un poco ese equilibrio que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor puede haber puesto el dial una rayita más para allá, ¿no? No sé. No, estoy de acuerdo. Oye, Víctor, gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias a ti. Aparte Gracias. Me hacía mucha ilusión, aunque tardé en venir en realidad, Joseph, porque tú eres un gran amigo. Y Joseph, tú fuiste un poco mi jefe en McKinsey una temporada. Bueno, una vez te tiré una resma una vez en una fotocopiadora a las 2 de la mañana y te tumbé. Casi me asesinas, pero también aprendí hay muchas cosas de ti, o sea que bueno, gracias. Me alegra mucho venir. Muy bien. A ver si con tu venida se anima más gente Sí, del mundo corporativo a venir. Claro que sí. Aquí los emprendedores todos quieren venir, pero a la gente corporate le cuesta. Y hay que también contar las historias del mundo corporativo que son muy interesantes. Yo creo que sí. El mundo corporativo siempre una dificultad y es que tienes que poner de acuerdo con la gente de comunicación corporativa, etcétera, para que lo que digas aquí pues no sean cosas raras, ¿no? Exacto. Pero lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, pues no lo hice en tiempo de Santander, pero podría haber trabajado con la gente de comunicación corporativa, que son fabulosos, y haber venido, ¿no? Yo creo que está muy bien que la gente de las empresas pues se le conozca un poco más y sean un poquito más humanas, ¿no? Y si no se atreven a cogerse la guitarra y la camiseta y subirse al escenario, pues esto es una plataforma muy buena para eso, ¿no? Oye, Víctor, para terminar, si bien tú has dicho que te parece que tu éxito no es extraordinario, objetivamente podemos decir que has tenido éxito, ¿no? Que lo digo yo, que como soy el host aquí, puedo decirlo. ¿Tú crees que ese éxito que tú has tenido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? A ver, yo diría que he trabajado muy duro y que he tenido suerte, esas dos. La suerte no la controlas. Entonces, bueno, pues hay veces que la he tenido, aunque yo en media no diría que soy un tío que tiene suerte, a mí nunca me toca nada en las tómbolas ni nada de esto, ¿no? Esto no es conmigo, pero bueno, en algunos momentos críticos sí que he tenido razonable suerte. Y lo otro es trabajar muy duro. Eso lo siento. Yo no conozco otra fórmula. Yo no conozco otra fórmula. Yo siempre me decían cuando iba en la universidad, oye, ¿cómo puede ser que saques estas notas? ¿Qué tío tan listo? Y yo me veía ahí estudiando a las 2 de la mañana y decía, joder, pues no sé si soy listo o no, pero aquí para mí la única forma de esto es estudiar como un loco. Entonces yo creo que hay que trabajar muy duro, porque eso es lo que te da a ti la ventaja al final sobre otro que ha trabajado un poquito menos, ¿no? Y yo no conozco otra fórmula. Esto lo dice mucho Rafa Nadal, que yo creo que para mí es una referencia en todo esto, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Yo no sé hacerlo de otra forma, ¿eh? Me gustaría saber hacerlo de otra forma, pero no sé.